cordial saludo, estamos en Encuentro Libertario. Hoy tenemos una charla muy interesante sobre los 150 años de la Escuela Austriaca de Economía. Tenemos el honor, el privilegio de tener dos invitados muy importantes, conocedores sobre la materia, que los presento a continuación. Va a estar con nosotros Andrea Rondón. Ella es doctora en Derecho por parte de la Universidad Central de Venezuela. Es escritora, profesora, conferencista, una gran pensadora. Andrea, muchas gracias nuevamente por coincidir con México Libertario. No, gracias a ustedes por la invitación siempre. Gracias. Muchas gracias, Andrea. También tenemos el honor de contar con Iván Kachanovsky. Él es economista, es catedrático universitario, tiene una licenciatura en Administración de Empresas con un máster en Economía Aplicada y doctor en Economía por parte de la Universidad Católica de Argentina. Un gran pensador también, un privilegio. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a ustedes, un placer estar acá. Y nos acompaña también Sergio Santillán, él es coordinador y director de Mises México, es economista y bueno, también un amante de la filosofía y de las ideas que va a llevar junto conmigo la presentación de este programa. Muchas gracias, Sergio. Un gusto y un placer estar aquí. Vamos a entrar de lleno y quiero plantear una pregunta que espero no sea muy osada en esta primera instancia. Me gustaría preguntarles, planteando la siguiente situación. Por parte de la escuela crítica, principalmente que se genera en América Latina, en escuelas como la UNAM o en general, y me refiero a la escuela de Frankfurt, que tiene un impacto bastante amplio en la esfera académica, que tiene bastante influencia en los órganos principalmente humanistas, en los jóvenes, goza de bastante beneficio y aceptación por el ámbito académico y obviamente también por los estudiantes. Yo les quiero preguntar, ¿cómo ven ustedes? Y me gustaría comenzar con Andrea, el contraste que tiene la Escuela de Frankfurt con la Escuela Austriaca de Economía, siendo que la Escuela Austriaca de Economía, estamos hablando que son 150 años ya de su existencia, mientras que la Escuela de Frankfurt surge entre los años 30 y 60 del siglo pasado, pero sigue teniendo bastante aceptación en los ámbitos académicos, en las universidades. ¿Qué nos podrías comentar, Andrea, sobre este contraste en estas dos escuelas y formas de pensamiento? Bueno, sí, es una pregunta bastante, digamos, retadora, porque hay también puntos de vista con relación a la escuela de Frankfurt. Pero lo que te puedo indicar, por ejemplo, desde la experiencia mía aquí en la Universidad Central de Venezuela e incluso la Universidad Católica Andrés Bello, te estoy hablando de una universidad pública y de una universidad privada. Como tal, con esos nombres no se la plantea. Y tal vez sí lo podrás identificar con ciertos autores. Por supuesto, en economía de la Universidad Central de Venezuela enseñan mucho más a Marx que, por supuesto, autores como Karl Menger, evidentemente, o si somos un poquito más para acá, más para el siglo XX, Hayek y Mises son presentados de una forma muy peyorativa y sí hasta incluso satanizada. Y evidentemente no hablemos de los autores actuales de la Escuela Austríaca de Economía. Eso en ninguna de nuestras universidades actualmente es enseñado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque nuestras universidades, o por lo menos la venezolana, y puede ser una réplica también en América Latina, tienen todavía ese bagaje de los años 60, de los años 70, muy marcadamente, sí, comunista es la palabra, así se identificaban en los años 60, se ha atenuado un poco y de hecho con ocasión a estos 22 años de tiranía que tenemos de Chávez en un principio y luego de Nicolás Maduro, esta coyuntura que ya lleva 22 años ha replanteado mucho. Ya los estudiantes quieren un pensum distinto o por lo menos más universal, que digamos es consustancial con la idea de universidad en el sentido de universalidad de ideas. Ok, no quieres sacar acá a Marx de los pensums de estudio y autores similares,
perfecto, pero no cuentes la mitad de la historia, eso es lo que yo siempre he dicho, también nos ocurre en derecho. No satanices a Adam Smith ni a la escuela de todos estos filósofos escoceses. Si nos vas a presentar a Keynes, no nos cuentes solamente la etapa de Keynes y a mí no me contaron la mitad, el debate entre Keynes y Hayek. Yo vine a conocer a Hayek ya a nivel de especialización, es decir, estoy hablando ya de unos 10, 15 años de estudio universitarios. Y lo conocí porque era en términos peyorativos, y lo conocí porque Hayek, por ejemplo, en Venezuela es difundido un poco más masivamente, si lo quieres ver de algún modo, por Carlos Rangel, que era una figura televisiva aquí en Venezuela que empezó a dar a conocer con sus libros Del buen salvaje al buen revolucionario, e incluso entrevistando aquí en Caracas a Hayek o a personalidades como Borges, o sea, que fue disruptivo para la época. Empezó a dar a conocer, más allá de los recintos universitarios, y de hecho él era criticado en los recintos universitarios, pero en medios de comunicación masivos como la televisión, figuras como Hayek. Entonces, digamos, tal vez la coyuntura actual que estamos viviendo nos ha cambiado el tipo de estudiante que tenemos y nos ha exigido, yo formé parte de esos estudiantes en alguna época y ahorita voy profesora, cambiar el pensum y ser más disruptivos y ser más, digamos, mostrar la mayor cantidad de perspectivas posibles, de visiones posibles. Yo he intentado, y así mis estudiantes, lo he hecho en el pregrado y en el doctorado, presentar a Bastiat, por ejemplo, con la ley, aplicado ya al derecho. Bastiat no es de la Escuela Austríaca de Economía, pero digamos, es preaustríaco, si lo quieren ver de algún modo. Entonces, posteriormente le muestro autores como Hayek o Bruno Leoni, que son de esta escuela y que nos tienen aportes al derecho, o Ricardo Manuel Rojas, un autor mucho más reciente y que podemos tener acceso a sus lecturas. Él ha participado con todo el gusto del mundo como invitado a mis clases. Entonces, yo lo hago y se replica. Entonces, digamos, tal vez esta coyuntura puede significar un quiebre de esos autores que tradicionalmente veíamos en los años 60, 70 y que se replicaba acríticamente y de forma muy pasiva en los años 80 y 90 y que crearon las condiciones para que existiera un Chávez aquí en Venezuela. Entonces, creo que ha habido un cambio en los últimos años, por lo menos, y la Escuela Austríaca de Economía, por ejemplo, ya se imparte en las clases, no voy a decir masivamente porque no es así, pero sí somos un poco más de profesores universitarios que no tenemos miedo de plantear otras escuelas del pensamiento distintas a las tradicionales. Muchas gracias, Andrea. Y sí, es todo un desafío principalmente para los catedráticos como ustedes. Iván, ¿qué nos puedes comentar al respecto sobre este contraste y aceptación que tiene la Escuela de Frankfurt en la educación contemporánea, a diferencia de la Escuela Austríaca de Economía, que prácticamente lleva 150 años de existencia? Bueno, a ver, muy similar a lo que contaba Andrea, creo que lo resumió muy bien. Si querés puedo contar también un poco mi experiencia acá. Yo estudié en universidad privada y doy clases en universidad pública. Y ahí puedo ver la diferencia, el contraste que relata Andrea es lo mismo acá. Por ahí allá no sé si será con mayor o menor profundidad, pero es algo bastante similar. Yo tengo alumnos casualmente en una cátedra de primer año y en el curso de ingreso tienen que ver obligatoriamente a Marx. O sea que ya vienen necesariamente con las ideas de Marx enseñadas, que no está mal, hay que estudiar todo, obviamente, pero después, como dice Andrea, también hay que ver las otras alternativas. Entonces yo el primer día de clases siempre hago lo mismo. Antes de empezar a dar clases les pregunto, bueno, a ver, ¿quiénes de acá conocen a Marx? Todos levantan la mano. ¿Quiénes de acá conocen a Engels? Todos levantan la mano. ¿Quiénes de acá conocen por lo menos un autor que haya criticado a Marx? Nadie levanta la mano. Digo, bueno, pregúntense por qué, ¿no? Porque, digamos, como decía Gramsci, ¿no? Toma la cultura y la educación y el resto se da por añadiduría. Bueno, en la universidad pública está pasando un poco eso y por suerte tenemos algunos catedráticos que están enseñando otras corrientes. Uno que es muy activo acá en Argentina es Martín Krause, también enseño con él. Y sí ha logrado algo interesante en la Facultad de Económicas, por lo menos, ¿no? Uno tiene la materia que es obligatoria, Historia del Pensamiento 1, que es la que la UBA sugiere, y después está Historia del Pensamiento 2, que es optativa,
Y lo que hay es algo muy interesante, porque en Historia del Pensamiento 2 tenés una cátedra que es keynesiana, una cátedra que es monetarista y una cátedra que es austríaca, que es la de Martín. Entonces, por lo menos se van dando las elecciones, ¿no? Y yo creo que esa es la batalla que hay que tratar de dar, porque tranquilamente puede pasar que un alumno se siente más identificado con la escuela keynesiana, y bueno, tiene la opción de ir a profundizar eso. El problema era que el que se sentía identificado con la escuela austríaca no tenía opción en ningún lado. Y ese es el drama, digamos. Y sobre todo una escuela que tiene trayectoria, que tiene 150 años, que tiene autores muy, muy importantes, como Hayek, como Mises, como Kirchner, podemos mencionar un montón, pero por alguna razón, yo después les digo si quieren mi opinión, la escuela austríaca fue, digamos, siendo olvidada, ¿no? Digamos, y mi explicación, lo voy a hacer breve, es que creo que en sus inicios discutía más la coyuntura del momento, y de a poco como que se fue alejando, lo cual no está mal, pero por ejemplo, cuando ocurre la crisis del 30, y ahí tenías a varios autores austríacos hablando sobre la crisis del 30, por qué había sido mal, y era tema para keynesianos, monetaristas y austríacos. Después había cuestiones institucionales y ocurrió lo mismo. Con el socialismo. Mises tiene el libro de socialismo, que es así, y en 1920 se debatía eso. Entonces, eso les daba más lugar también. Y después el mainstream fue ganando un enfoque matemático que la escuela austríaca no acompañó, y eso los dejó aislados. Y si vos te vas a la última etapa de la escuela austríaca, por lo menos en lo económico, ves cierto esfuerzo en algunos autores, como por ejemplo Garrison, de por lo menos hacer formulaciones gráficas para dialogar con las otras escuelas y no quedar aislados. Entonces yo creo que hay un trabajo interesante, y esto es muy discutible, ¿no? Porque para algunos austríacos hablar de la macroeconomía del capital, como dice Garrison, puede ser una contradicción en términos. Pero lo que está haciendo en definitiva es el esfuerzo de tender un puente y dialogar con otras escuelas, porque en las universidades lo estamos perdiendo. Es decir, yo no podría hoy, si me invitaran a dar una materia de maestría, sugerir un libro de Mises o de Hayek, pero por ahí sí de Garrison. Guste o no, es el puente que hay. Podrá ser un poco contraintuitivo con lo que la escuela austríaca pregona, de separar la macro de la micro, y yo lo entiendo y hay razón, pero hoy en día, y esto es culpa del Estado, de las regulaciones que dicen, bueno, hay que enseñar esto, no queda otra. Y sí creo que en los últimos años empezó a haber un resurgimiento, y en ese sentido creo que tenemos que estar un poco contentos todos, ¿no? Digamos, Buchanan decía a los autores, escriban para que los lean, escriban y escriban y escriban para que los lean dentro de 150 años, y justamente lo que estamos celebrando son 150 años de la escuela austríaca, así que algo bien hicimos. O hicieron, ¿no? Nosotros estamos recién empezando. Claro, continuando el objetivo justamente, que es esta lucha por el pensamiento y esta universalización de las ideas. Sergio, por favor, ¿quieres plantear una pregunta, por favor? Claro que sí. Ahora, pasando los 150 años de la escuela austriaca, de toda su historia, yo he visto un resurgimiento, o al menos mediático, un poco de las ideas liberales, libertarias, austriacas. ¿Ustedes a qué creen, o bueno, a Andrea, a qué cree que se debe el retorno a estas ideas, aunque sea poco a poco, que vuelven a resurgir después de estar prácticamente en desconocimiento del público en general, que ahora vuelven otra vez? ¿Por qué cree que pasa eso? Bueno, en el caso de Venezuela, y me atrevería a decirlo respecto a América Latina, es porque ya estamos hartos de la coyuntura actual, ya estamos hartos de las continuas, de ver lo mismo, ¿no? En el manual del perfecto idiota latinoamericano, Plinio Puleyo y los otros autores señalaban que en Venezuela existía antes de Chávez un socialismo vegetariano, y hoy existe un socialismo carnívoro. Y ya muchos han entendido que llegamos a Chávez porque teníamos una democracia precaria, y dentro de esa democracia precaria vamos a entender lamentablemente el rol de nuestras universidades con su visión sesgada, el rol de los economistas, en el mejor de los casos eran keynesianos, en el mejor de los casos. En el caso de los abogados, fungíamos lamentablemente, como ingenieros sociales, lo que advertía Hayek en Camino de Servidumbre,
que en Camino de Servidumbre siempre se lo cito a mis estudiantes, porque allí te advierte sobre los riesgos de la planificación centralizada y que eso va a devenir en un totalitarismo, en un estrangulamiento de todos los derechos y libertades civiles y políticos, pero eso tiene un brazo ejecutor y es la planificación legislativa, y lamentablemente nosotros los abogados contribuimos enormemente con eso. Entendiendo que lamentablemente el estado de cosas actual tiene que cambiar, yo creo, sobre todo las nuevas generaciones, yo no voy a decir necesariamente mi generación, que yo estoy en la década de los 40, y las que me antecedieron, yo no voy a decir que van a defender abiertamente las ideas liberales, libertarias. No voy a decir que soy una ola en el mar en la universidad, pero sí soy atípica dentro de la universidad, porque hay algunos profesores que no entienden que yo hable de Mises en una clase de derecho, tanto en el pregrado como en el doctorado, no lo ven. Y yo puedo entenderlo, pero no están abiertos ni siquiera a leer a alguien con una propuesta como Ricardo Manuel Rojas sobre los fundamentos praxeológicos para el derecho. Yo creo que en las nuevas generaciones te estoy diciendo tal vez de 25 años y más jóvenes, es porque quieren cambiar el estado de cosas actualmente. Tal vez tienen más ímpetu que ganas de estudiar, perdón, sorry, no me maten, son consumidores natos de YouTube, enganchados con muchas figuras mediáticas que hacen un papel fundamental, porque son los que atraen, y a partir de allí muchos profundizarán, y eso me parece, cada quien en su rol. Eso también es importante saberlo, ¿no? Unos en las universidades, otros en los medios, en las redes, todos somos importantes en ese sentido, ¿no? Pero yo lo veo principalmente en los jóvenes porque no quieren. Yo creo que Venezuela, a veces yo digo, Venezuela no hay que estudiarla, las instituciones no se pueden estudiar a partir de Venezuela, que es una patología, pero sin embargo Venezuela es el mejor ejemplo de cómo se puede llegar a esto a partir del gradualismo, por ejemplo, a partir de tomar medidas tibias, de no ser extremos y cortar de raíz ciertos problemas. Entonces yo creo que es eso, necesitamos un giro de 180 grados. Y Venezuela, ¿y por qué no antes? Porque bueno, porque en el caso de Venezuela estamos ya ante un crimen de lesa humanidad con la destrucción de la propiedad privada, y ya es un tema de vida o muerte. O sea, ya llegamos a ese punto. El resto de América Latina, sorry, pero Argentina me parece un poco más cerca de Venezuela que de otros países. México no necesariamente está tan cerca como nosotros, pero yo creo que el resto de los países ve con horror el caso de Venezuela, y es cierto, hay que verlo con horror el caso de Venezuela, porque no se puede aprender a partir de una tragedia humana. O sea, si tenemos que aprender del siglo XX, y lo que va del siglo XXI es que no podemos aprender con números, con estadísticas de muertes o con estadísticas de enfermedades que se habían extinguido en el siglo XIX. Tenemos que aprender de otra forma. Y yo creo que esa es la intención, o eso es lo que yo veo en los jóvenes que están ingresando a la universidad. Bueno, misma pregunta, ¿no? Sí, también. Sí, sí. Bien, sí, a ver, estoy tratando de pensar para no repetir, digamos, lo que dijo Andrea, que de vuelta lo volvió a resumir muy bien. A ver, yo creo que dio un poco en el punto clave, ¿no? Había una cita muy famosa de Milton Friedman que decía, no me la acuerdo exacta, ¿no? Perdonen si la cito mal, pero decía algo como, en los momentos de crisis también surgen oportunidades de cambio. Es decir, uno, por ejemplo, puede estar hablando de las ideas de libertad, pero hasta que no llega la crisis, lo más probable es que no te escuchen. Entonces, casualmente, acá tenemos una invitada que lamentablemente vive en un país que está en crisis. Argentina, como dijo Andrea, se parece mucho a Venezuela, todavía estamos un poco mejor, pero la verdad que uno va viendo las resoluciones que hacen nuestros gobernantes y da miedo. Entonces, lo que se ve es esa sensación de crisis de que, bueno, ojo que Argentina puede ir hacia Venezuela. Y en esas crisis, la gente quiere o está dispuesta a escuchar cosas nuevas que en un escenario normal no estaría dispuesto. Entonces, no me llama la atención entonces que ahora haya una especie de nueva ola grande o chica, cada uno la define como quiere, pero una pequeña ola liberal, y que se empieza a ver en los medios, ¿no? Que por lo menos en Argentina, en los medios estamos viendo muchos personajes del liberalismo, que eso no ocurría en los últimos años. Y bueno,
dentro de lo malo que trae la crisis, hay que intentar aprovechar eso. Es decir, y después creo que también fue muy bueno el punto de Andrea de los roles, ¿no? Porque también a veces surgen peleas internas que yo a veces no entiendo, digamos. Es como, esto como jugar al rugby o al fútbol, donde cada uno puede tener posiciones distintas, ¿no? Digamos, unos pueden estar en la política, otros pueden estar en la academia, otros pueden estar en un think tank, otros pueden estar en los medios. Dentro de la política se abren juegos también. Uno puede estar en un partido político más purista, otros menos puristas, y la verdad es que los necesitas a los dos. Porque vos si tenés un diputado liberal que es muy purista, que está gritando en el Congreso que hay que eliminar el Banco Central, pero después tenés a alguien en otro partido que no es tan purista, que puede hacer algo más, no tan drástico, dentro de un partido más grande, es una estrategia complementaria. Porque ¿qué hace el purista? Te corre el eje del debate, pero alguien tiene que estar adentro también para actuar. Entonces, todo se complementa. Y desde la política los académicos nos ven como en la Torre de Marfil, y por ahí de los académicos tomamos una posición más cómoda diciendo, bueno, esto es lo que hay que hacer, pero que el político vea cómo lo resuelve. También hay que hacer un esfuerzo de este lado, ¿no? Digo, pero está como esa cuestión de, bueno, no, él es por acá, es por allá, y que cada uno encuentre su rol. Entonces, lo mediático me parece muy bueno, todo me parece muy bueno, y casualmente lo que a mí más me preocupa, y por ahí no sale tanto, es que por lo menos en Argentina, yo veo cada vez menos académicos enseñando en la universidad, y me gustaría que, así como se ve que va creciendo los mediáticos, que va creciendo los partidos políticos, también vaya creciendo la cantidad de gente que enseña en las universidades. Por ahí, no sé, porque es más mi nicho, ¿no? Pero mi impresión es que cuando por ahí en las universidades vos llegás a menos personas, pero a la persona que le hiciste ver algo, a esa persona lo convenciste de por vida. En cambio, yo siento que en los medios por ahí puede ser algo más momentáneo, que es obviamente que es positivo, porque genera curiosidad, y muchos, por ejemplo, yo trabajo en la Fundación Libertad y Progreso, y muchos dicen, no, escuché a este economista que me pareció buenísimo, empecé a indagar y encontré la fundación, y obviamente genera un montón. Pero dar clases también es un flujo, porque todos los semestres vos vas renovando los alumnos. Entonces, que haya tan poca gente ahí es una lástima. Hablo por Argentina, no sé cómo será en Venezuela. Y creo que es un frente que hay que fortalecer. Desde luego, contentísimo de que en los medios sí haya mucha más gente liberal en Argentina, y vos hoy prendés la tele y si haces zapping te vas a cruzar con un liberal, y eso es bueno. Muchas gracias, Iván. Quiero retomar un poquito esto que venían ya comentando, tanto Andrea como Iván, y que tiene que ver con su experiencia como académicos. Muchas veces se habla, hace poco platicaba con una amiga que hablaba sobre esta charla que íbamos a tener, y me decía, ¿y dónde se encuentra la sede de la Escuela Austríaca de Economía? O sea, a ese nivel se encuentra como un extravío en el conocimiento justamente de estas ideas, de esta forma de pensamiento, de esta tradición de pensamiento. Pero bueno, yo que tengo una formación en la UNAM, la universidad más importante supuestamente de México, pero desde el nivel medio superior, todo se encamina a una doctrina económica y política de corte marxiano, de corte marxista. Entonces, yo te quiero preguntar, Andrea, ya que tú comentabas que presentas a Hayek, presentas a Mises a tus estudiantes, ¿cómo lo toman ellos? Porque yo me atrevo a suponer que no es tan diferente nuestra formación académica desde la temprana edad hasta llegar a una universidad, que todo gira hacia la izquierda y hacia ese tipo de postulados dogmáticos. ¿Cómo le presentas esto a los jóvenes? ¿Cómo les llevas la escuela austríaca de economía? ¿Cómo le llevas a estos pensadores sobresalientes de la década de los 70 del siglo pasado a jóvenes que están adoctrinados o ya casados con una ideología? Bueno, yo he tenido dos experiencias. La experiencia del pregrado, que son de los primeros semestres, y te estoy hablando de muchachitos de 16, 17 años. Ese, te anticipo, es un público mucho más flexible, mucho más abierto a escuchar ideas diferentes, a pesar de que yo doy clase en una universidad privada, pero es administrada por los padres jesuitas, y los padres jesuitas sabemos que tienen un corte determinado que no es el que yo tengo, pero afortunadamente me han dado libertad de cátedra siempre, eso lo tengo que reconocer. Pero yo como presento a jóvenes como esto, y también lo hago en el doctorado, pero te voy a hablar de la reacción que he tenido. Bueno, aquí todos sabemos lo que son los efectos del control de cambio
del control de precios, los efectos de la destrucción de la propiedad privada. Saben que con el control de cambio no pueden convertir libremente el resultado de su esfuerzo en una moneda dura y se tienen que conformar con una moneda destruida como es el bolívar, que ya el bolívar no sirve como dinero porque no es un instrumento de cambio. Yo siempre les pongo el ejemplo. Ustedes saben que llegamos a la economía del trueque. Hace 3 años ya veías en los restaurantes, no aceptaban ya bolívares, sino te decían, te cambio 2 kilos de harina pan por un plato ejecutivo. Y la gente lo cambiaba. Les dije, esa es la economía del trueque. Nos llevaron a la economía del trueque. Y los 2 kilos de harina pan son dinero. Es más dinero que evidentemente el bolívar. Ya nadie quiere el bolívar. Entonces, colocándole estos ejemplos diarios, porque todos nos hemos enfrentado en mayor o menor medida a los efectos de estas medidas nefastas que se empezaron a adoptar en el 2003, pero que evidentemente ves los efectos mucho más nocivos en el día a día después de este tiempo, porque pues esos son como que los engaños de ese tipo de medidas. No lo ves en inmediato, sino a mediano y largo plazo, y bueno, a largo plazo ya es muy tarde para revertir esos efectos o es mucho más difícil. Y los muchachos entienden bastante. Es un poco más difícil el tema de explicarle que tampoco el salario mínimo debería existir porque es como una especie del control de precios pero en materia laboral. Eso puede ser un poco más disruptivo para ellos, pero sin embargo, son un poco más abiertos a entenderlo. Donde yo he tenido mucha más resistencia explicando estos ejemplos y con sus autores es en el doctorado, porque ya estamos hablando de profesores universitarios que están en la última etapa académica, me he encontrado con jefes de cátedra de Derecho Laboral, que por supuesto les parece genial el salario mínimo, que su queja con el salario mínimo que decreta Nicolás Maduro es que no es suficiente en lugar de atender a la naturaleza del problema. Entonces estos señores, cuando yo les hablo, además que son 20 años mayor que yo, entonces son muy resistentes, porque les estoy cambiando su modo de vida, les estoy cambiando lo que le dijeron y lo que ellos enseñan en el pregrado por 40 años. Me he conseguido aquí 2 o 3 estudiantes, profesores que terminan replicando estos autores y les parece una novedad y no son reticentes al cambio, pero la mayoría sí es un cambio fuerte. Por eso te digo, a nivel de doctorado, en el doctorado creo que somos ahorita como 3 o 4 liberales que hablamos de autores austríacos de unos 30. Y hay estudiantes que me odian, así te lo digo, o sea, ese es el resultado, pues. Tremendo generar ese tipo de reacción. Iván, es en este mismo tenor de la pregunta, pero quizá para no comprometer y que tengas que acotar un tanto tu respuesta, sobre este mismo punto, ¿cómo podrías o cómo hace un académico como tú presentarle las contradicciones del sistema marxista a un joven que esté ingresando a la carrera de economía? Algo como lo que hizo von Bauer en la conclusión del sistema marxiano. ¿Cómo se le explica eso a un jovencito, a alguien que se está interesando justamente en este aspecto crítico? Decía un filósofo mexicano, Dussel, que que el marxismo sigue vivo mientras siga existiendo la plusvalía. Pero bueno, von Bauer habla que el concepto de plusvalía, como lo aborda Marx, está lleno de contradicciones. Es una de las refutaciones que plantean en este libro de la conclusión del sistema marxiano. ¿Cómo presentas tú como académico esta información a jóvenes para que se quiten esa venda de los ojos y dejen de suponer o creer que el marxismo es la panacea de la vida? Bueno, a ver, contesto primero la pregunta general y después voy a lo de Marx. Pero sí, mi experiencia con los alumnos, dependiendo no solo del grado, también de si son de abogacía o de economía, puede variar un poco la respuesta. Pero cuando se lo plantea a abogados, la verdad es que se quedan pensando mucho. También es cierto que están en primer año, ¿no? Entonces los agarro bien frescos. Pero sí sienten que en algunas cuestiones generan debate. Por ejemplo, cuando
doy el uso del conocimiento en la sociedad de Hayek, le llama la atención la forma de plantear cómo se ordena la economía, ¿no? Le encuentran mucho más sentido que al monetarismo, ¿no? Porque tiene una explicación de por qué se mueve el mercado, no es que se mueve porque sí. Lo mismo cuando hablamos de monopolio y competencia de Rothbard, ¿no? Estás haciendo una defensa del monopolio cuando acá es totalmente condenado. O sea, la propiedad privada acá está tan mal vista, o los empresarios están tan mal vistos, que si vos vas a una cancha de fútbol acá, tranquilamente te puede cantar la hinchada rival, tu equipo es una empresa, como si fuera un insulto, ¿no? Entonces, fíjate, digamos, la concepción que hay del empresario, y vos venís a defender el monopolio competitivo y se agarran la cabeza. Entonces, sí, enseguida empieza un debate. Y ni te digo si entramos en temas como de pobreza, de desigualdad, movilidad social. Se arman debates muy interesantes. De hecho, el mejor semestre que tuve era una vez que tenía una alumna que estudiaba abogacía, pero que ya había estudiado política. Entonces, ella como que se me podía plantar de igual a igual. Y era una chica que había estudiado política y que era kirchnerista. Pero la verdad que era muy educada. Entonces, me cuestionaba todo, absolutamente todo me cuestionaba. Pero también me escuchaba. Y el hecho de que el diálogo era civilizado, por decirlo de alguna manera, no te puedo explicar la tensión que generaba en el resto de los alumnos. Yo decía, de verdad, ojalá que haya un alumno así por semestre, porque generaba la atención de todos. Si no te enfrentan, el resto se queda ahí, mucho aburrido, pero este enfrentamiento educado, civilizado, fue por lejos el mejor semestre que tuve. Y en economía, cuando están acostumbrados a estudiar o la línea keynesiana o la línea monetarista y saben que existe algo austríaco, pero no lo estudiaron, la verdad es que van y te escuchan con cierta curiosidad, a ver cómo es esto, y algunos les cierra, otros no, es algo así. En fin, la verdad que lo ideal sería que los distintos países podamos tener universidades que por ahí tengan esto como está la UFM en Guatemala, como está la George Mason en Estados Unidos. Bueno, acá tenemos el Instituto SEADE, que ahora está resurgiendo y por suerte está andando bastante bien, pero son instituciones que está bueno porque dan alternativas. Y en cuanto a Marx, hago dos cosas. Dependiendo también de mi público, ¿no? Si es en economía, por lo general invito a un marxista a que plantee la teoría de Marx en una media hora, después yo planteo en media hora la visión de Ben Baber, y después entra una especie de debate que también es muy educado, pero ¿sabes cuál termina siendo mi conclusión? Que hablamos idiomas distintos. Entonces, lo que vos entendés de una cosa, él está entendiendo otra. Te pongo un ejemplo. Un marxista te puede llegar a decir que Cuba es un país capitalista. Y vos desde acá vas a pensar que es algo comunista y socialista. ¿Y por qué te dice que es un país capitalista? Porque, claro, es una persona que aplicó la plusvalía al máximo. Entonces, dentro de su lógica, tiene sentido, más allá de que esté equivocado, pero hablamos idiomas distintos. Entonces, acá está viendo a Cuba como si fuera la empresa privada de Fidel Castro, en definitiva. ¿Entiendes? Entonces, es muy difícil el diálogo porque lo vemos de concepciones distintas. Entonces, el hecho de invitar a alguien que vos sabés que también, de vuelta, que es civilizado, que puede presentar su postura, después vos la tuya, y bueno, después los alumnos sacarán sus conclusiones. Y lo otro que me parece interesantísimo plantear cuando se habla de Marx es que la mayoría leyó el tomo 1, pero muy pocos han leído el tomo 3. Y más de uno se sorprendería de lo que dice Marx en el tomo 3, porque básicamente contradice todo lo que dice en el tomo 1 en algunas cosas. Entonces, mucha gente se queda en el tomo 1, y después cuando Marx en el tomo 1 promete responder cuestiones que quedaron pendientes, y lo hace en el 3, que ni siquiera sabemos que lo hace él, si lo hace él o no, porque se publicaron después de su muerte. Y si vos lees el tomo 3, la verdad que se parece más a un capítulo de un manual de microeconomía de competencia perfecta, donde el mercado ordena todo. Sinceramente, ¿eh? Y cuando empezás a mostrar eso, no tenían ni idea de que Marx planteaba una solución así, y después lo trata de justificar de una manera un poco desprolija. Entonces, cuando vas hilando fino por ahí con algún cuadro, con algún ejemplo, con los mismos números que pone Marx de ejemplo, es muy distinto el Marx del tomo 1 que el Marx del tomo 3, y muy pocos lo saben. Muchas gracias, Iván. Sergio. Claro, lo que me surge una duda
actualmente sobre la escuela austríaca es sobre si hay una homogeneidad en el movimiento o existen como varias escuelas austríacas. Es decir, por una parte parece una escuela austríaca más nietzscheana y por otra una más hayekiana. Entonces a mí me da un poco como de curiosidad de saber si existe una escuela austríaca o una más rothbardiana, un poquito, podríamos decir, entre comillas, extremista, o una más abierta, más hayekiana. ¿Qué opinan ustedes de esa diversidad? Si hay una escuela austríaca o hay muchas escuelas austríacas. Bueno, sí, sí, yo sí veo que hay una diversidad. Hay una diversidad en tanto intelectuales tiene esta escuela. Por ejemplo, Adrián Rabier tiene una obra de 3 tomos espectacular, porque es una compilación de entrevistas con los principales intelectuales de la Escuela Austríaca de Economía, en donde cada uno se destacaba, o se destaca, porque hay vivos todavía de los que entrevistó. Y él en su introducción, él destacaba que existen tantas escuelas austríacas como autores o intelectuales de esta escuela hay, ¿no? Por supuesto, hay puntos en común, por supuesto, pero más que escuelas austríacas diversas, lo que puedes decir es que hay un acento mayor dependiendo del autor en el que vas, evidentemente. Mises tiene una línea distinta, evidentemente, Hayek tiene otra, autores actuales también tienen otra. Daniel Lahut, un economista austríaco aquí en Venezuela, señalaba que tal vez el futuro de la escuela austríaca sea regresar a lo que proponía Lachmann en algún momento, que era como llegar al punto más extremo del subjetivismo, retornar a los orígenes de Karl Menger en su momento. Puede ser, yendo un poquito más atrás, o lo que era el siglo XX, por ejemplo, Hayek fue muy influenciado. Hayek tiene una amplia obra, evidentemente. Para la parte del derecho, muchos me preguntan por qué yo no recomiendo tanto a Hayek. Porque Hayek es un poco más tolerante al Estado que otros autores de la escuela austríaca, si me preguntan. Y Bruno Leoni tuvo influencia también en Hayek para el derecho, desde las raíces del derecho romano. Es decir, no necesariamente el liberalismo viene o es con el derecho anglosajón, también viene del derecho romano, y esa influencia la ves en Hayek, y ves a Hayek no solamente distintas escuelas desde distintos autores, sino en los momentos del autor, porque Hayek va replanteando también su concepto de derecho a partir de la influencia que tiene de Bruno Leoni, que Bruno Leoni tuvo una vida muy corta, para algunos que lo consideramos, porque tuvo una muerte como muy súbita, pero ves una influencia de Bruno Leoni en Hayek. Entonces, digamos, sí las hay, sí hay tantas escuelas como intelectuales, me parece, pero es más que todo el acento que tú colocas, o donde tú quieres colocar el acento en cada uno de estos autores, si lo quieres ver de algún modo, pero sí hay puntos en común. Yo sí, obviamente, por el tema del derecho, que a mí me parece que de las escuelas liberales, esta es la que más aporta para el derecho, un derecho más consustancial con la libertad y no liberticida, estatista y estatólatra, que es lo que hemos tenido aquí toda la vida en Venezuela. Yo soy más de la línea de Mises, porque es lo que rescata Ricardo Manuel Rojas con los fundamentos praxeológicos del derecho, y me es más fácil incluso explicarlo que el propio Hayek. Entonces, sí, hay distintas corrientes, y yo te anticipo, yo voy por esta corriente con mis martes de Mises. Bien, sí, coincido que hay, o sea, lo que cita de Adrián Rabier me parece que es bastante claro, ¿no? Digamos que hay tantas corrientes como austríacos, ¿no? Por ahí, si tuviéramos que agrupar así en 3 grandes grupos, te diría que está la línea más clásica, donde podés poner a Mises, los anarcocapitalistas, y después los minarquistas, que nunca los terminé de entender de todo, pero por falta de lectura mía. Yo me considero dentro de la línea más clásica, es decir, me gusta mucho la línea de Mises, es decir, yo creo más en que haya una intervención del Estado, pero muy chiquitita, en cuestiones muy puntuales, lo cual no quiere decir que pueda cambiar de opinión, ¿no? Porque hoy un anarcocapitalista te puede decir, no, la educación tiene que ser privada, la seguridad tiene que ser privada, la justicia tiene que ser privada.
Y yo como liberal clásico te digo, bueno, mirá, la verdad que el liberal clásico te dice que esas tres cosas tienen que ser, las tiene que hacer el Estado, pero hoy yo la educación estoy dispuesto a cederla. Entonces, yo no sé si el día de mañana, por ejemplo, estoy dispuesto a ceder la seguridad y la justicia también. No sé, tendrán que convencerme, pero en educación ya casi estoy convencido. Entonces, no necesariamente, si vos te catalogás en algo, no quiere decir que después, con el paso del tiempo, lo dice Hayek 1000 veces, implica también las circunstancias de tiempo y lugar, también se aplica esto. Digamos, bueno, en este momento por ahí estamos más preparados para hacer esto, más allá de lo que es correcto o no, ¿no? Porque en el fondo el liberalismo, antes que utilitarista, tiene que preocuparse por lo ético, ¿no? Eso es lo lindo del liberalismo, ¿no? Que primero ve la ética y después lo utilitarista. Por suerte es más utilitarista que el resto, además. Pero aparte es más ético. Y creo que si uno tiene en cuenta la ética aplicado a lo intelectual, tiene que tener la suficiente honestidad intelectual para cambiar. He visto varios economistas que al principio, lo llevo a lo económico, no, primero hay que tener una reserva del 100% en los bancos y después cambiaron de opinión o a la inversa. Y bueno, es parte del camino, ¿no? Digamos, entonces yo creo que hay principalmente estos tres grandes grupos, pero sí me parece, y de los tres grupos, que hay a veces mucho fanatismo y que también se terminan en peleas que no tienen mucho sentido. Entiendo la discusión académica y la valoro, pero qué sé yo veo a Argentina y no me interesa si se elimina el Banco Central o no, me interesa que el presidente del Banco Central se vaya en este momento, con eso ya yo doy feliz. Entonces siento que es muy bueno para la discusión académica, pero en el momento pragmático de estos momentos de tiempo, de circunstancia y lugar de Argentina, la prioridad es otra. Y bueno, mañana discutiremos si hay que eliminar el Banco Central, hacerlo competir, qué sé yo, más allá de que académicamente me gusta leerlo. Y bueno, y después un comentario de lo que decía Andrea sobre Hayek, que entiendo por qué hace leer a Mises y no Hayek, porque Hayek también a veces en la escritura es un poco pesado, ¿no? Es como que a veces va dando vueltas sobre el mismo punto, dice, bueno, quiero ir acá, y después dice, bueno, pero ahora con esta vuelta, y ahora con estas dos vueltas, y ahora con esta vuelta. Y cuando avanzás está bueno, porque vas entendiendo con más amplitud, pero sentís que estás dando vuelta al mismo lugar y cada vez círculos más grandes, ¿no? Y para este debate por ahí al que le interese, no sé, de economía más austríaca clásica o anarcocapitalista, hay todo un debate muy largo entre Holcomb y Walter Block que está muy bueno, que cada uno va planteando su postura y empieza con un paper creo que de Holcomb, lo responde Walter Block, después responde Holcomb y Walter Block y hacen así como 3 o 4 papers cada uno. Y ahí se va viendo muy claramente la postura de cada uno y bueno, después uno elegirá. Y la verdad que, bueno, no sé, a Holcomb no lo conozco personalmente, pero Walter Block, por más que estoy más del lado de Holcomb, yo conozco personalmente a Walter Block y me parece un fenómeno. Muchas gracias, Iván. Retomando lo que mencionaban sobre este debate, este debate de ideas. En 1848, el manifiesto comunista comenzaba de la siguiente forma, que un fantasma recorre Europa y ese fantasma se llama comunismo. Tal parece que el comunismo como tal nació muerto, ¿no? Porque los fantasmas no tienen vida. Pero esta confrontación o este primer momento dentro de la batalla de las ideas o el diálogo, la confrontación, estaban personajes como Van Weber, que va a cuestionar justamente esta imposición o esta forma de interpretar el socialismo científico. Digamos que hay un primer diálogo, como ya comentaba Iván, en este caso contra posturas distintas. Economistas de la escuela austríaca, bueno, de los fundadores como von Baberg, y en este caso, bueno, retomando a Marx. Un segundo momento de estos debates o estas confrontaciones la vemos quizá entre Mises, Hayek y los keynesianos. Hoy en día, existe un tercer momento. Podemos decir que se puede realizar todavía un debate entre pensadores austríacos y pensadores socialistas. Podemos todavía tomar en serio el socialismo como una realidad que nos tiene que preocupar o es un fantasma que debemos de entenderlo ya como un muerto. ¿Cómo podríamos comprender estos tres momentos si es que se puede dar por hecho esto que acabo de presentarles? No sé qué opinas, Andrea. Sí, bueno, yo creo que incluso en los momentos previos que estás hablando, en realidad no hubo debate, en realidad fueron críticas de parte desde el liberalismo hacia el socialismo por su pretensión totalitaria, porque todo socialismo, incluida la socialdemocracia, y mucha gente
me odia cada vez que digo esto, tienen esa pretensión, tan solo que son los medios y los mecanismos que se utilizan que los diferencian a las distintas manifestaciones del socialismo. Yo no creo que haya posible debate o diálogo con el socialismo. Para que haya debate tiene que haber unas condiciones mínimas. Los participantes del debate tienen que partir de unos mínimos acuerdos. Unos mínimos acuerdos implica, por ejemplo, correspondencia en el lenguaje, que estemos hablando de lo mismo, que es algo que comentaba Iván. Si estamos llamando, si yo a esto le llamo silla, pero otra persona no ve una silla, no estamos usando el mismo lenguaje, entonces tampoco vamos a estar de acuerdo incluso con usar el lenguaje como un mecanismo para llegar a acuerdos. Si no hay unas mínimas condiciones de debate, no va a haber debate. Punto. Ahora, eso no significa, y creo que América Latina es el mejor ejemplo, que estemos exentos de una obligación ya como ciudadanos, independientemente si somos liberales o como nos cataloguemos, de la nacionalidad que nos cataloguemos, pero eso no nos libera de la obligación de participar en estos temas públicos. Como Mises le tocó en su oportunidad ser crítico del socialismo porque lo estaba viviendo en carne propia, igual ocurre con Hayek, igual con muchos autores de la literatura, por ejemplo Milan Kundera, ese pobre señor vivió todos los totalitarismos del siglo XX y lo ves reflejados en sus novelas, a pesar de que ya vivía en Francia, en París, renunció a hablar o escribir en su idioma natal, porque ya quedó muy marcado, pero aún así, él no eludía su obligación ya como ciudadano y lo hizo a través de su nicho, la literatura, de denunciar lo que él vivió. Eso nos corresponde a cada uno de nosotros desde donde nos consigamos. Ese tercer momento sí existe, nos toca a todos, y creo que más en situaciones como América Latina, que o estamos en un totalitarismo ya como el caso venezolano, o están cerca del totalitarismo como algunos países, o están un poco más alejados, pero eso no los salva del peligro, porque creo que la libertad es una tarea de alcanzar, pero más difícil es mantenerla, ¿no? Como se refiere mucho a los foros liberales. Nosotros tenemos la obligación, todos, liberales o no liberales, de debatir los asuntos públicos que nos interesan, de debatir los asuntos públicos que siempre nos van a tocar la puerta en la casa. Y es partir de una premisa, porque hoy no eres el comerciante que robaron tu empresa, no significa que te vas a salvar y que el día de mañana no van a venir por ti, no van a tocar tu puerta. No es un tema de ser paranoico, no, es un tema de que es una realidad. Entonces, porque no participaste en los asuntos públicos, y de eso se trata la política, política con P mayúscula, no es simple y llanamente, no, yo no creo en partidos políticos. Perfecto, usted no cree en partidos políticos, luego tendrá responsabilidad por ello. Pero como ciudadano tiene un derecho y un deber, y el deber es participar de estos asuntos públicos. Y ese es, si quieres ver un momento de esos que estás hablando en esta clasificación que hiciste, ese es el momento que nos corresponde a todos. Pero, y creo que en la humanidad siempre hemos estado entre individualismo y colectivismo. Tan solo que hoy el colectivismo se presenta bajo distintas formas, y la forma de adversarlo, de ser crítico, de debatirlo, es diferente, es muy difícil. Está la corrección política, están otros distintos movimientos, es amplísimo. Los retos son distintos. Yo siempre recuerdo a Oriana Fallaci, que no es liberal ni nada por el estilo, de hecho es una autora conservadora, que en su trilogía que escribe luego del ataque a las Torres Gemelas, ella denunciaba sobre los riesgos de llegar a una Eurabia. Claro, pues este totalitarismo religioso que nosotros estamos alejados, pero estamos siempre con un totalitarismo cerca, el socialismo político, si lo quieres ver de algún modo. Oriana Fallaci lo decía, tenemos una responsabilidad todos de ser vigilantes, si lo quieres ver de algún modo, de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad y en nuestro entorno. Yo creo que estamos en ese punto. Gracias, Andrea. Iván, por favor. Sí, está buena la pregunta. Voy a ir por orden, ¿no? A ver, coincido que digamos, gran parte de lo que se ve son más críticas del liberalismo que debate. No recuerdo bien, igual, no me voy ahora con Benbaberg y Marx. La forma de por ahí debatir en esa época también eran intercambios de cartas y de correspondencia, y algo de eso se ve.
no en el caso de Marx, pero me parece que era un tema de que no hablaba inglés, ¿no? Entonces como que quedó exento de ese debate que entre otros sí se intercambiaban cartas. Mirá lo que por ahí si se convencía antes, cómo hubiera cambiado todo si por ahí participaba de un debate y lo convencían. Pero bueno, después más modernamente creo que sí, la correspondencia empezó a tomar otro rol, sobre todo entre Hayek y Keynes, porque eran amigos, por más que pensaban distintos, ellos eran amigos, y tenían un debate muy sano. Creo que uno cuando lee las críticas de Hayek a Keynes siempre es muy respetuoso, salvo una vez que se enojó mucho y insistía en llamarlo Lord Keynes para marcarle que no tenía un doctorado, ¿viste? Una cosa así muy sutil, ¿viste? Pero después el debate era por escrito y era interesante. Y Mises lo tuvo con los socialistas, con algunos socialistas, porque Mises era una persona, digamos, bastante intransigente también. Y con los socialistas, había socialistas a los que respetaba y tuvo un debate muy serio, ¿no? Y incluso surgió el concepto de socialismo de mercado. Algunos socialistas empezaban a plantearle a Mises, bueno, que el mercado dé el primer puntapié inicial y después sí, ya tenemos la data y socializamos. Y Mises les explicaba, bueno, no, pero eso es asumir que las cosas no van a cambiar, que todo va a ser siempre igual, y bueno, lo que conocemos. Ahora, muy distinto es el Mises con los socialistas que él no respetaba, ¿no? Porque también había socialistas que escribían algunas cosas que te llaman mucho la atención. Creo que uno es Fourier, que hablaba de que los océanos iban a ser de limón y que iba a haber 3 lunas y cosas por el estilo. Han llegado a escribir algunos socialistas, y bueno, ahí Mises en ese diálogo ya no era tan tolerante. De hecho, dicen que cuando él tenía que dar clases, el profesor anterior a él, que tenía la misma clase, era un socialista de los que Mises no respetaba, y cuando el profesor salía, le extendía la mano a Mises para saludarlo y el otro lo ignoraba, digamos, una anécdota al margen. Y yendo a lo más contemporáneo, el debate hoy, yo creo que el socialismo sí está muerto, ¿no? Podrá haber algo. Creo que el debate hoy es con el populismo, no con el socialismo. Y que empezaba a haber un debate, en lo económico por lo menos, esto de la teoría monetaria moderna. Y empezaba que sí, que no, empezaba a debatirse. Yo lo veía en blogs de economistas de afuera, a favor, en contra, hasta que llegó el coronavirus y todos empezaron a emitir y se acabó el debate, la verdad. Emitimos por la pandemia, por el coronavirus, y bueno, ahora veremos qué pasa con esta inyección monetaria, pero no, ya no se debate, ya es un hecho. Muchas gracias, Iván. Estamos prácticamente llegando al cierre de este programa, pero una pregunta más, por favor, de Sergio, para cada uno, y estaríamos concluyendo prácticamente la elocuente charla de hoy. Por favor, Sergio. Bueno, mi última pregunta sería, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el futuro de la escuela austríaca? ¿Qué es lo que ustedes podrían ver que podría pasar para la escuela austríaca? Bueno, en el caso de Venezuela, yo sé que a veces, yo porque estoy acostumbrada a hablar de estos autores en Venezuela y me parece tan natural, pero para el caso de Venezuela, yo sí creo que en algún momento, no voy a decir que esto va a ser masivo, porque no, vamos a estar claros, incluso el liberalismo en sí no va a ser masivo, no lo veo así. Yo en eso, no voy a decir que soy pesimista, pero soy un poco, como Gabriel Zanotti una vez me dijo, en Guatemala, una vez que estuvimos en una actividad académica, él decía, Andrea, el liberalismo es para élites y no hay que verlo en sentido tan sectario como algunos se escandalizaron cuando escucharon eso, sino el liberalismo no lo van a entender las masas necesariamente, y no es subestimarlo, sino es que vamos a estar claros. No es solamente un tema de poder, sino de querer. Vamos a estar claros también de condiciones, etc. Entonces, lo que debería buscar el liberalismo es consolidar las instituciones que ayuden o eviten que esas masas voten por Chávez. Así mismo, o sea, o que actúen una vez que las masas voten por Chávez. Es apostar por las instituciones más que todo. Yo tal vez llegue a ese punto, sí, pero también creo que va a hacerse un poco más cotidiano aquí en Venezuela el hablar de la Escuela Austríaca de Economía. Dentro de Dice Libertad, que ya tiene 36 años, hay distintas corrientes. Y a mí siempre me ponen como de extrema. Porque también tenemos a monetaristas, tenemos a los objetivistas, tenemos a la public choice,
tenemos a los austríacos, y dentro de los austríacos algunos son más de Hayek, unos más son pocos anarcocapitalistas, pero yo sí creo que incluso con el trabajo que estamos haciendo en CEDICE, cada vez más personas conocerán de esta escuela, no lo verán como hace 10 años siempre me decían, pero esa es una escuela de la metafísica, eso es psicología, eso no es economía, y yo, pero tienes que verlo como una escuela del pensamiento o una metodología de las ciencias sociales, es como filosofía, si lo quieres ver de algún modo, pero no significa que lo menosprecies por ello, ¿no? Tiene carácter científico. Yo pienso que poco a poco, por lo menos en Venezuela y tal vez en América Latina, se va a ver con mayor seriedad. Ya en Estados Unidos tienen otro debate planteado, ya están más adelante, creo que se los comentaba, que tal vez o estén buscando regresar a los orígenes con Karl Menger, perdón, los orígenes de Menger en el sentido de hacer más extremo el subjetivismo en ese sentido, pero en América Latina por lo menos no va a ser visto como metafísica o astrología o algo que no es científico. O sea, yo pienso que en unos 5 o 10 años esto no tiene nada que ver con el tema político. O sea, en 5 o 10 años yo no veo a Maduro fuera, ¿ok? Pero en 5 o 10 años yo sí veo desde las universidades y dentro de nuestros nichos, te estoy hablando de think tank, como se dice, o nuestras librerías, o los espacios académicos que tenemos, o espacios de discusión, cada vez no vamos a ser los mismos, no vamos a ser el mismo público, y creo que va a ser un poco más abierto y la gente va a ser más abierta a escuchar a estos autores y verlos con un carácter más científico. Bueno, a ver, el futuro del liberalismo creo que en Argentina creo que está relativamente en un buen momento, ¿no? Casualmente, por lo menos en términos políticos, acá en Argentina no me acuerdo si fue ayer o anteayer, pero varios liberales se han puesto muy contentos porque varios frentes chiquitos liberales se han unido y armaron un frente bastante amplio, que obviamente no, digamos, para los grandes números no alcanza, pero tampoco que pretendíamos que alcance, pero es algo más sólido, ¿no? Y está bueno, y yo lo que creo, sin estar metido en política, y por lo tanto no entiendo tanto, pero mi sensación, y lo he hablado con gente que sí está en política, pero no dentro del liberalismo, sino dentro de otros espacios más grandes, que si, y me dicen que si la sensación es que si el liberalismo en Argentina se une, podría llegar a tener más masa crítica que el partido de izquierda, que acá es gobernado por Nicolás del Caño. Y Nicolás del Caño es diputado, y está ahí, y quieras o no, te marca mucho la agenda por lo que decíamos, porque es alguien que está en el otro extremo del pensamiento, en el Congreso gritando alguna locura de izquierda, y te corre el eje del debate. Entonces yo creo que la gran ventaja que puede tener Argentina en el mediano plazo es que si realmente este Frente Liberal se une y se terminan uniendo todos los liberales, porque todavía faltan, se puede armar determinada masa crítica para hacer lo mismo del otro lado y equilibrar la discusión. Y de vuelta, insisto, por eso es importante también que haya liberales en los espacios grandes para que puedan ejecutar después algunas decisiones, porque si no, no se termina ejecutando. Entonces, en ese sentido puede llegar a haber una oportunidad, pero, a ver, lo que vimos acá es algo muy prematuro todavía, no se vio nada firmado, obviamente hay una foto, qué sé yo, hay que ver cómo evoluciona, ¿no? Pero es una buena señal, es una buena señal. Y después, yo creo que en el futuro, y ya más en general, ojalá pase lo que Buchanan dijo, vuelvo a Buchanan, escriban para que dentro de 150 años se estén festejando los 300 años de la escuela austríaca. Nosotros los miraremos de otro lugar, pero creo que también es un campo de batalla que no hay que abandonar nunca, ¿no? Digamos, muchos dicen, no, bueno, los liberales se quedan en el siglo XVII con Adam Smith. Bueno, sí, pero ¿cuántos están hablando de Marx que estaban en el mismo siglo, ¿no? Entonces, me parece que no hay que abandonar la pata académica, por ahí acá peco de donde más metido estoy, pero realmente veo que sí estoy viendo como pocos académicos dando clases, y estaría bueno que haya más y que se potencie esa pata también. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Andrea.
Ha sido un gusto, un verdadero gusto, un privilegio escucharlos. Ha sido una plática muy interesante. Les quiero agradecer por su tiempo, por lo que compartieron con nosotros. También mandar un agradecimiento a México Libertario, al presidente de la organización, que es Víctor Becerra. A Sergio también, muchas gracias. Y bueno, pues invitarlos nuevamente en algún otro momento. Ojalá que se pueda dar la ocasión. Y les reitero el gusto por haber estado en este espacio con ustedes. Muchas gracias, Andrea, Iván, Sergio.